¿Y si te dijera que el mayor acto de amor que puedes hacer a esta altura de la vida es hacia ti misma? Después de los 60, muchas mujeres cargan con una historia parecida. Años dedicados a la familia, al trabajo, a los demás, siempre estando para todos, resolviendo, acompañando, sosteniendo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que estuviste para ti? Tal vez hoy te levantas con el cuerpo cansado, una lista infinita de cosas por hacer y un suspiro que sale antes del primer café. Quizás nadie lo nota, pero hay algo en ti que sí lo siente, una especie de vacío silencioso, una necesidad de reconectar contigo misma que no se llena con más responsabilidades ni con una sonrisa forzada. Y aquí va la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si, por primera vez en mucho tiempo, te eligieras a ti? No hablamos de egoísmo ni de renunciar a lo que amas. Hablamos de reconocerte, de mirarte con la misma ternura con la que miras a tus nietos, de escuchar a tu cuerpo, ese que tantas veces callaste porque había cosas más importantes, de darte permiso para cuidarte, no porque estás enferma, sino porque mereces estar bien. Porque sí, tal vez nadie te lo dijo todavía, pero pensar en ti también es salud. Decidir priorizarte tiene efectos reales, científicos, medibles, poderosos, en cómo duerme tu cuerpo, cómo late tu corazón, cómo responde tu sistema inmune, cómo respiras. Pero antes de que entremos en datos y cambios visibles, quiero que te imagines una escena. Una mujer como tú, sentada en su cocina un martes cualquiera. Llueve afuera, hay silencio en casa. Ella mira por la ventana con una taza caliente en las manos y de pronto algo dentro suyo hace clic. Se pregunta, ¿y si empiezo a pensar más en mí? Esa pregunta, tan simple, puede ser el principio de una nueva vida. No perfecta, no mágica, pero más suya, más real. Y eso es justamente lo que nadie te cuenta, que cuando empiezas a ponerte en primer lugar, tu cuerpo empieza a sanar. No de forma mágica, sino poco a poco. El estrés baja, el ánimo sube, la presión se regula, el sueño mejora, y con eso también cambia tu forma de estar en el mundo. Este video no es sobre promesas vacías, es sobre ti, sobre lo que empieza a pasar cuando por fin te das el espacio que siempre diste a otros. Y lo mejor es que aún estás a tiempo. Si en algún momento de esta introducción sentiste que hablábamos de ti, entonces este video es para ti, porque no estás sola, y lo que estás sintiendo es más común, y más importante, de lo que imaginas. Queremos saber tu historia. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste solo en ti? ¿Qué cambió en tu vida cuando comenzaste a priorizarte, aunque sea un poquito? Cuéntanos en los comentarios, porque cada experiencia compartida puede inspirar a otra mujer que está justo donde tú estuviste. Si este contenido ya te tocó el corazón, te invito a dejar un me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí hablamos de lo que muchas veces se calla, con respeto, con verdad y con cariño por todas las mujeres que, después de los 60, están empezando a elegirse. No fue de un día para otro. Tampoco fue una gran tragedia ni un momento dramático lo que me hizo abrir los ojos. Fue algo más sutil, más silencioso, como una sensación que se fue colando sin permiso, sin hacer ruido, hasta instalarse dentro de mí. Me di cuenta una mañana cualquiera, mientras me preparaba el desayuno, que no recordaba la última vez que había hecho algo solo para mí, no para mis hijos, no para mis nietos, no para cumplir con una obligación o ayudar a alguien, solo para mí. Y ese pensamiento me golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico médico. Había vivido toda una vida siendo útil, estando disponible, resolviendo cosas, acompañando procesos ajenos. Y sí, lo hice con amor, con entrega, con orgullo. Pero, en el fondo, había una parte de mí que se fue apagando. Una parte que hablaba bajito, que pedía espacio, que soñaba con tardes tranquilas, con caminatas sin destino,
con el simple placer de sentarme en una plaza sin mirar el reloj. Esa parte era yo misma, y me había olvidado de ella. Lo curioso es que no lo notas mientras estás en movimiento. El cuerpo se acostumbra al cansancio, el alma se acomoda al silencio, pero llega un punto en que el vacío se vuelve imposible de ignorar. A mí me pasó una tarde de martes. Llovía afuera y estaba sola en casa. Me senté en el sillón con una manta y, sin saber por qué, me puse a mirar fotos viejas. Fotos donde yo sonreía de verdad, donde había luz en mis ojos. Y fue entonces cuando sentí un nudo en el pecho, porque esa mujer de la foto ya no estaba. No en mi rutina, no en mis prioridades, no en mi mirada. Esa fue mi primera señal. No un síntoma físico, sino un susurro emocional. Un llamado interior que me decía, vuelve a ti. Al principio no supe qué hacer con eso. Me sentí egoísta por pensarlo siquiera. ¿Cómo iba a ponerme a mí primero después de tantos años poniéndome al final de la lista? Pero esa idea se quedó rondando, como una semilla que empieza a germinar en silencio. Pasaron días, incluso semanas, hasta que me animé a hacer algo distinto. No fue un gran cambio, fue algo mínimo. Salí a caminar sola por mi barrio, temprano por la mañana. La calle todavía estaba mojada por la lluvia de la noche anterior. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina, y los pájaros cantaban entre los cables. Ese paseo, tan simple, se sintió como un suspiro del alma. Fue ahí cuando entendí que mi cuerpo, mi mente y mi corazón me estaban pidiendo algo desde hacía tiempo. Presencia, no de los demás, mía. Y desde ese momento, algo comenzó a cambiar. No de golpe, no con fuegos artificiales, pero sí con verdad. Empecé a sentirme más viva, más conectada conmigo misma, como si una parte dormida se estuviera desperezando después de años de espera. Y aunque el mundo a mi alrededor seguía igual, dentro de mí todo empezaba a transformarse. ¿Alguna vez te pasó algo parecido? ¿Te diste cuenta de que te habías olvidado de ti misma? Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Incluso puedes escribir solo, yo también me desperté, si sentiste algo leyendo esto. Porque a veces, compartir ese primer paso es lo que nos anima a seguir caminando. Después de aquella caminata bajo el cielo gris del barrio, algo dentro de mí empezó a activarse. No fue solo emocional. Empecé a notar detalles en mi cuerpo que antes simplemente ignoraba o atribuía al paso del tiempo. Dicen que el cuerpo siempre habla, pero yo me di cuenta de que llevaba años gritándome en silencio. Y yo, por costumbre, por culpa o por simple agotamiento, me había tapado los oídos. Los dolores de cabeza que pensaba que eran normales, los insomnios que atribuía a la menopausia, esa sensación de fatiga que me acompañaba desde que abría los ojos. Todo eso no era inevitable, no era destino, era abandono. Lo más duro fue entender que ese abandono no venía de afuera, venía de mí. Nadie me obligó a dejarme de lado. Nadie me pidió que me olvidara de mis propias necesidades. Fui yo misma quien, en nombre del amor, la responsabilidad o la costumbre, me empujé al fondo de mi lista de prioridades. Pero el cuerpo tiene memoria y también tiene paciencia. Espera, se adapta, pero llega un punto en que ya no puede más. Y entonces empiezan las señales. Una noche, por ejemplo, me desperté con una presión fuerte en el pecho. No era dolor, pero sí una molestia profunda, como si algo me apretara por dentro. No podía volver a dormirme. Me levanté, fui a la cocina, me serví un poco de agua y me senté en la oscuridad. Respiré hondo intentando calmarme y me di cuenta de que esa sensación no venía del cuerpo, venía del alma. Era ansiedad, era tristeza acumulada, era soledad disfrazada de síntoma físico. Y esa fue una de las noches más reveladoras de mi vida, porque entendí que no era solo una mujer mayor con insomnio, era una mujer que había olvidado cómo cuidarse. En los días siguientes empecé a prestar más atención. Observaba mi respiración,
cómo se aceleraba cuando hablaba con ciertas personas. Notaba cómo se tensaban mis hombros cuando decía sí a cosas que en realidad no quería hacer. Me di cuenta de que mi presión arterial subía después de ciertas reuniones familiares. No era casualidad, no era genética, era mi cuerpo diciendo basta. Y en medio de todo eso, empecé a investigar. No con estudios complicados, sino con curiosidad, buscando entender qué pasaba dentro de mí. Descubrí, por ejemplo, que el cortisol, esa hormona del estrés, se dispara cuando vivimos en un estado constante de alerta, de exigencia, de falta de descanso emocional, y que ese mismo cortisol afecta la presión, el sueño, la digestión, incluso el sistema inmunológico. Era como un dominó invisible que comenzaba con una sola pieza mal colocada. No pensar en mí. Empecé a hablar con otras mujeres de mi edad, en el parque, en la fila de la farmacia, incluso en el transporte público. Muchas compartían lo mismo, síntomas vagos, médicos que decían que era normal y una sensación interna de estar siempre al límite. Eso me hizo entender que no era solo mi historia, era una realidad compartida, silenciada, minimizada. Y me prometí que, aunque fuera poco a poco, iba a escuchar a mi cuerpo como nunca antes. Si alguna vez sentiste que tu cuerpo te estaba gritando algo y no supiste cómo responder, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Puedes escribir algo como «Mi cuerpo también habló» o «Ahora entiendo mis señales». A veces, ponerlo en palabras es el primer paso para empezar a sanar. No fue fácil. A pesar de haber sentido el llamado interior, a pesar de haber notado las señales de mi cuerpo, tomar el primer paso real hacia mí fue más difícil de lo que imaginé. Decidir priorizarme sonaba lindo en teoría, pero en la práctica me daba miedo. Miedo de parecer egoísta, de que los demás pensaran que me estaba alejando, de no saber por dónde empezar. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba quedarme quieta. Era una especie de voz nueva, suave pero firme, que me decía, hazlo por ti aunque sea una sola vez. Recuerdo con claridad ese primer acto de amor propio. Era sábado por la mañana, y mi hija me llamó para pedirme que cuidara a mis nietos porque tenía una cita urgente. Yo los amo con todo mi corazón, pero esa mañana yo ya había hecho un plan para mí. Quería ir a un taller de escritura que se hacía cerca de casa, un espacio chiquito para mujeres mayores donde compartíamos historias. Algo que me emocionaba desde hacía días. Sentí el impulso automático de cancelar mi plan y decirle que sí, como siempre. Pero respiré hondo, cerré los ojos y dije que no. Por primera vez en mucho tiempo dije, hoy ya tengo algo para mí, hija. ¿Te parece buscar otra solución? El silencio al otro lado fue largo, pero no fue un escándalo. Ella entendió, y yo lloré. Lloré porque sentí culpa, pero también lloré porque, por dentro, algo se liberó. Desde ese día entendí que elegirte no significa rechazar a los demás, significa honrarte. No necesitaba cambiar mi vida entera, ni huir de mis afectos. Solo necesitaba empezar a decir sí a lo que me hacía bien, a lo que me traía alegría, paz, curiosidad. Poco a poco, fui sumando pequeños momentos. Me anoté en clases de yoga suave. Empecé a caminar más seguido por mi barrio, saludando a los vecinos, respirando con calma. Redescubrí la música que me gustaba en mi juventud y la puse en mis mañanas mientras hacía el desayuno. Comencé a escribir un diario, no con grandes reflexiones, solo con pequeñas notas del día. Y todo eso, tan simple, empezó a construir una nueva versión de mí. El mundo no cambió, mis responsabilidades siguieron allí, pero mi energía cambió, mi mirada, mi forma de estar. Las personas a mi alrededor empezaron a notarlo. Me preguntaban si estaba enamorada, si me había hecho algún tratamiento. Y yo respondía con una sonrisa, no, solo estoy volviendo a mí. Ese sí a mí misma, cada vez que lo repetía, me daba más fuerza, más claridad, más vida. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Recordás tu primer sí a ti misma? Me encantaría que lo escribas en los comentarios.
Podés dejar la frase «yo también me elegí» si querés empezar a contarlo. A veces, una sola palabra compartida puede ser el impulso para otra mujer que aún no se anima. No todas las transformaciones se ven en el espejo. Muchas ocurren por dentro, silenciosas, como semillas que crecen bajo la tierra sin que nadie lo note al principio. Así fue como empezó a cambiar mi cuerpo, mi mente y hasta mi forma de respirar. No hubo un gran anuncio, solo momentos pequeños en los que me di cuenta de que algo estaba diferente. Dormía mejor, me despertaba sin esa nube pesada encima. Ya no necesitaba una siesta obligada para soportar el día. Mi digestión mejoró, las migrañas se hicieron menos frecuentes. Y no fue gracias a ninguna pastilla milagrosa, fue gracias a una decisión diaria: cuidarme, elegirme, respetar mis tiempos y necesidades. Una de las cosas que más me sorprendió fue cómo mejoró mi relación conmigo misma. Antes me hablaba con dureza, me criticaba, me exigía, me sentía mal por no estar haciendo algo útil todo el tiempo. Pero al empezar a mirarme con más ternura, también empecé a perdonarme. Me permití tener días lentos, me permití no saber todo, me permití simplemente ser sin tener que demostrar nada. Ese cambio interior empezó a reflejarse afuera. Caminaba más erguida. Mis amigas me decían que mi piel se veía más luminosa, pero más allá de lo físico, lo que más se notaba era mi energía. Estaba más presente, más despierta, más viva, y hay algo que no puedo dejar de mencionar: el poder del descanso verdadero. Durante años había dormido con preocupaciones en la cabeza. Me despertaba a medianoche repasando listas de pendientes, preocupándome por los problemas de otros, pero al priorizar mi bienestar, empecé a crear rutinas suaves antes de dormir. Un té relajante, una música tranquila, luces tenues, nada de televisión hasta tarde. Ese pequeño ritual nocturno cambió mi forma de descansar, y al dormir mejor, todo en mi vida empezó a mejorar. Tenía más paciencia, más claridad, más ganas de hacer cosas simples, como cocinar con amor, leer un libro entero, sentarme al sol. Estos cambios no fueron mágicos. Fueron decisiones repetidas, pequeños actos de amor propio que, juntos, construyeron algo grande. Y sí, tal vez no lo veas a simple vista, pero una mujer que empieza a cuidarse desde dentro brilla de una forma distinta. ¿Estás empezando a sentir esos cambios invisibles en ti también? Me gustaría que me lo cuentes abajo. Podés escribir algo como «yo también florezco por dentro» o «mi cambio empezó en silencio». A veces ponerle palabras a lo que sentimos nos ayuda a valorarlo más. Hubo un momento, no sabría decir exactamente cuándo, en que me miré al espejo y me reconocí. No como antes, no como la joven que fui, ni la madre incansable, ni la abuela siempre disponible. Me reconocí como una mujer completa, con historia, con marcas, con fuerza. Una mujer que volvió a sí misma después de haberse perdido entre deberes, expectativas y silencios. Y ese momento fue, sin exagerar, un milagro, porque no cambió solo mi reflejo, cambió mi forma de estar en el mundo. Ya no caminaba con prisa, ya no cargaba con culpas ajenas, ya no necesitaba pedir permiso para existir. Era yo, en mi piel, en mi tiempo, en mi verdad. Ese milagro no vino de afuera, no fue causado por nadie más. Fue una conquista íntima, nacida del coraje de aceptar que merezco paz, merezco ternura, merece cada mujer que se ha dado sin medida durante años. Y lo más hermoso es que cuando uno se reencuentra consigo mismo, empieza a conectar mejor con los demás. Mis conversaciones se volvieron más profundas, mis vínculos más honestos. Ya no actuaba por obligación, sino por elección. Y eso cambió todo. Incluso mis nietos lo notaron. Me decían, abuela, ¿estás más contenta? Y sí, lo estaba, porque había aprendido a estar para mí, y desde ahí podía estar mejor para ellos. Este no es el final de mi historia, es apenas el comienzo de una nueva etapa.
más consciente, más presente, más mía, porque cuando una mujer se elige, el mundo entero empieza a ordenarse de otro modo. Y eso nadie te lo dice, pero yo sí quiero decírtelo, porque si estás escuchando esto, es porque en algún lugar de ti también está esa voz que quiere volver a casa. ¿Te reconociste en algo de esto? ¿Sentiste alguna vez ese milagro silencioso de volver a ti? Me encantaría que lo compartas en los comentarios. Podés escribir frases como «Yo volví a mí» o «Estoy empezando a reconocerme». Cada palabra que dejes puede ser la chispa para otra mujer que está esperando su propio despertar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia resonó dentro de ti. Tal vez fue una palabra, un recuerdo, una emoción que hacía tiempo no nombrabas. Y eso no es casualidad, es una señal de que estás lista, o al menos dispuesta, a comenzar ese viaje de vuelta a ti misma. Queremos saber cómo este video te ayudó, si tocó tu corazón, si despertó en ti alguna reflexión importante. Deja tu comentario aquí abajo, porque tu voz también cuenta y puede ser el impulso que otra mujer necesita para empezar. No te vayas sin suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos transformadores que honran tu historia, tu salud, tu bienestar y tu nuevo tiempo de vida. Deja tu like si este mensaje te inspiró o te abrazó en algún momento y apóyanos para que esta misión siga creciendo. Y por supuesto, no olvides ver el próximo video que ya está en la pantalla final, porque cada paso que das hacia ti merece ser acompañado. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a cerrar los ojos, si puedes, y acompañarme en esta breve oración. No importa tu fe, tu creencia o tu camino. Esta oración es una semilla de amor que puedes guardar en tu corazón. Señor, gracias por recordarme que aún soy tiempo. Gracias por este cuerpo que me sostiene, aunque a veces lo olvido. Gracias por los silencios que me enseñan y por las señales que me guían. Hoy elijo volver a mí, con ternura, con paciencia, con compasión. Que mi corazón se abra a una nueva etapa donde no me falte fuerza, ni descanso, ni alegría. Que cada paso que dé hacia mí sea también un acto de amor al mundo y que nunca olvide ni por un segundo que merezco vivir en paz, con dignidad y con luz. Amén.